Buenas tardes. Yo vengo a presentar sobre los gases de efecto invernadero y cómo se están midiendo y cuál es la solicitud que se está haciendo en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero. Si imaginamos por un segundo el universo y vemos al planeta Tierra, sería increíble pensar que en ese diminuto punto en el espacio, que de hecho sería mucho más chiquito por lo inmenso que es, lo infinito que es el universo, exista algo tan preciado como la vida, la que componemos nosotros, la que componen los animales, los vegetales sobre la Tierra, y lo que estamos haciendo nosotros en cuanto a no cuidarlo, ¿no? Son gases presentes en la atmósfera que son necesarios para la vida. Existieron desde hace millones de años, creados supuestamente por bacterias, pero es importante entenderlo, que no son ni buenos ni malos, son necesarios, los necesitamos, son parte esencial de la vida sobre la Tierra, son como una especie de estufa, por llamarlo de una forma, en cuanto que retienen el calor necesario para la vida. El efecto invernadero es el efecto que se genera gracias a la presencia de los gases en la atmósfera. Si este fuese el Sol, en realidad debería ser mucho más grande, porque es algo así como 2 millones de veces el volumen de la Tierra, y la Tierra fuese esa, el puntito chiquito que estaría allá. La Tierra se ve afectada por la radiación solar. Existen 3 formas de propagación de la temperatura, del calor, digamos, a nivel físico. El de convección, que es el que la estufa genera al calentar al gas, al aire, y de ahí el aire calienta otros cuerpos, el nuestro y el de los materiales. El de propagación, que es cuando caliento un metal o cualquier tipo de material, algunos propagan más y otros menos el calor, pero si pongo un metal y le pongo una llama y pongo el dedo sobre el otro extremo del metal, en algún momento se calienta. Y el último es el de radiación. El Sol emite una energía de radiación que pasa por toda la distancia comprendida entre la Tierra y el Sol. En el medio hay vacío y traspasa a la Tierra. Si no fuese gracias a la atmósfera que está alrededor de la Tierra, esa energía pasaría y no habría nada que la contenga. Este es nuestro querido planeta. La atmósfera, donde están presentes esos gases de efecto invernadero, los gases están presentes gracias a la existencia de la fuerza de gravedad, si no se desaparecerían. Está compuesta por distintas capas. La troposfera, bueno, ahí está la capa de ozono, la estratosfera, la mesosfera, la termósfera, la ionósfera, que no figura ahí, pero también existe. Cada una de ellas tiene distintas cualidades. Y ese espacio es el que nos ayuda, o que funciona como un escudo protector de esa radiación. Por un lado, evita que la temperatura o el calor se vaya a las noches, y por el otro lado, protege como para que no sea suficientemente alta la exposición a la radiación. Esto es un poco un ciclo de radiación. Arriba incluso ahí está medido en términos de potencia. El Sol emite radiaciones. Las radiaciones en algún punto son absorbidas por la superficie, y en otro punto existe una radiación que emite después la superficie misma. Este es el poder de convección que les mencionaba recién. Cuando se calienta el gas, o cuando se calienta la Tierra, calienta el gas, y ese gas o ese aire, son las masas de aire, y después ahí aparecen los vientos y otros fenómenos térmicos. Eso es lo que nos permite mantener la temperatura sobre la Tierra. Ahora bien, esos gases de efecto invernadero existen por distintos motivos. Hay motivos naturales, hay motivos internos y hay motivos externos. Los internos son los correspondientes a los que surgen de la misma composición de los ciclos de la Tierra, la actividad volcánica, la composición propia de la atmósfera. Y los externos son otros, como los cambios en las variaciones de la onda elíptica de la Tierra alrededor del Sol,
o cambios propios de los flujos solares. Por lo tanto, son algunos naturales y otros los que causamos nosotros. Lo interesante es que por los estudios científicos que se están generando, hay evidencia clara de que los antropógenos, los causados por nosotros, son mucho más graves que los naturales. Y al fin de cuentas, si fuesen naturales, tampoco podríamos mirar por otro lado y decir, como son naturales, entonces no hacemos nada y terminamos empeorando las cosas, ¿no? Esto lo digo porque hoy en día circulan muchas informaciones, incluso muchos científicos, especialmente en la web, que están hablando acerca de que este es un proceso natural, que no hay que preocuparse, etc. No sé cómo podemos decir no nos preocupemos, porque el efecto está claro, ¿no? Y un poco la base del sustento de esos científicos es que es bastante difícil identificar si existe una relación directa entre la cantidad de gases de efecto invernadero que están en la atmósfera y la variación climática a la cual estamos expuestos debido al cambio climático. Entonces, esto es básicamente porque es muy difícil reproducir un efecto de esas características en un laboratorio, en algún lugar controlado como para certificar que eso fuese así. Es difícil desarrollar modelos exactos. Algunos modelos dicen que en 100 años va a haber un incremento de 2 grados de la temperatura promedio, otros dicen 6 grados, otros 4. Y no necesariamente todos los cambios dependen linealmente de eso, ¿no? De las emisiones de gases de efecto invernadero podrían existir otros efectos naturales. De hecho, en la Fundación nuestra visión es que en realidad no es necesariamente un único problema, sino que es la suma de varios. Entonces, ¿cómo se miden los gases de efecto invernadero? Se miden a través de la concentración expresada en partes por millón. Una forma de medir eso es suponiendo que tomo 1 metro cúbico de gas, acá mismo, estamos en la troposfera, en la primera capa, en realidad estamos arriba, pero supongamos la primera capa que llega hasta los 10-12 kilómetros, tomo 1 metro cúbico, sería 1 metro por 1 metro por 1 metro, y tomo 1 centímetro cúbico de gas. Entonces, la composición en partes por millón, yo digo, tengo una parte por millón de gas de efecto invernadero, claro, en 1 metro cúbico hay 1 millón de centímetros cúbicos. Entonces yo digo, tomo 1, entonces ahí tengo una parte por millón. Es importante entenderlo porque ahí se entiende más que una parte por millón es mucho. No es una cosita material, puede ser el petróleo, puede ser el carbón, puede ser madera. Que cuando se quema se produce una reacción química en la cual se libera dióxido de carbono. Hay muchas otras formas más de generar dióxido de carbono, pero lo importante es que no es el único gas de efecto invernadero, sino que hay varios, y no todos tienen la misma preponderancia respecto al cambio climático. Entonces, como dice ahí, en este caso el metano es 23 veces mayor que el CO2. El metano es el gas más frecuente que en algún momento se mencionó en el caso de los ríos y de la materia fecal, por ejemplo. Y esta es una tabla simple que muestra las diferentes potenciales. El dióxido de carbono medido a una tasa de referencia de 1, el metano tiene entre 1 y 23, pero después hay otros compuestos, el óxido nitroso y otros más que tienen un impacto considerablemente mayor. Al punto que, y acá aparecen las actividades, ¿no? El dióxido de carbono regularmente se genera gracias a la quema de combustibles fósiles, a la deforestación, a la producción de cemento. Vemos el metano, el óxido nitroso y otros, cuáles son las causas de la generación de esos gases. Entonces, producción de quema y combustible fósil, pero después está la agricultura, la ganadería, los residuos, la explotación de la tierra, los refrigerantes, los aerosoles, las espumas plásticas, los refrigerantes líquidos o los aislantes eléctricos. O sea, hay una gran cantidad de causas de generación de gases de efecto invernadero que en muchos casos puede ser que se emita mucho menos gas, pero de que tiene un impacto mucho mayor que la de referencia, que es el dióxido de carbono. Eso es un poco para tener una noción de la composición de la atmósfera, de diversas capas. La última capa es hasta 1 millón de kilómetros, por lo tanto la atmósfera o la presencia de gases de efecto invernadero en terrible cantidad de tamaño, si nos dice que nosotros estamos incrementando las partes por millón, que era suponer que en 1 metro cúbico había 1 centímetro cúbico, hay que entender que estamos emitiendo una cantidad de gases de